Buenos días. No tengo palabras cómo agradecer a Dios de la vida que nos da cada uno de nosotros. Y les invito a que vayamos en la Biblia, el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11. Cuando nosotros tomamos el tiempo de estudiar cada palabra en la Biblia, se convierte y crecemos espiritualmente hablando. Y acá vamos a estudiar y vamos a usar algunos métodos para poder entender las palabras que están en la Escritura. Vamos a estudiar lo que está subrayado, que es fuego. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Podemos orar? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más te suplicamos, Señor, y sabiendo que tú te complaces al derramar tu Santo Espíritu, si nosotros nos acercamos ante tu trono con corazón sincero. En esta hora, Señor, que tú puedas perdonar mis pecados y que tú puedas tener el control de mi mente y que las palabras sean pronunciadas de acuerdo a tu voluntad. Amén. Y cada oyente que aquí está presente, Señor, obra en su mente. Que cada persona aquí pueda encontrar el Espíritu Santo en un lugar. Y Señor, que tus ángeles nos acompañen, nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aparece un hombre tan de repente, no se había educado ni en ninguna universidad o en escuelas rabínicas, de tal forma que era un hombre, se vestía diferente en aquel entonces y comía diferente. Y la gente se preguntaba y se interesaban ir a buscarlo y a escucharlo. Y él se dedicaba a predicar la palabra de Dios diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado o se ha acercado. Y el que él vino a preparar el camino también, el Mesías que llegó, dijo: arrepentíos y convertíos. Les predicó a las personas de afuera, al mismo pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, hoy en nuestros tiempos, si usted se hiciera un análisis personalmente y que realmente a quién adora. Empieza la Biblia, dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el tema central de la Escritura es la adoración. Empieza Génesis diciendo: creó Dios los cielos y la tierra. Y termina con la frase gracia. Todo lo que recibió Adán lo recibió por gracia. Y todo lo que estamos acá, estamos por gracia. Porque nadie ha venido acá porque quiso venir. Por la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y nosotros tomamos una decisión de estar aquí en esta mañana. Amén. Dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Aquí aparece por primera vez la palabra ardiendo, o se puede traducir como fuego. Dice: después de haber sacado el hombre, puso al oriente del jardín unos seres aliados, o seres querubines, o ángeles, y una espada, ¿qué dice? Ardiendo. ¿Por qué? Vamos a ver y vamos a entender que desde aquí aparece el fuego y también se le transmite a Abraham y llega hasta Moisés en el desierto. De tal forma llega hasta Elías. Y ha llegado a usted también. Porque dice el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el fuego? Las zarzas ardientes simbolizan la presencia de Dios. Éxodo 3:17 dice: y apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en umbra del monte, a los ojos de ¿quiénes? Los hijos de Israel. Les pregunto, cuando Dios mandó a Moisés que hiciera el santuario en el lugar santísimo, cuando estaba la presencia de Dios, ¿qué estaba pasando?
Fuego. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las 2 tablas de piedra, estaba rodeado, ¿cuál? ¿El monte de qué? Fuego. Y dice Juan en Mateo 3:12, dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿en qué? Hay 2 cosas que nos queden bien claro en esta mañana. El fuego simboliza la presencia de Dios, número 1. Número 2, el fuego, que es el Espíritu Santo simbolizado o dando títulos al Espíritu Santo, también es simbólico él como fuego. ¿Se acuerdan ustedes en el día de Pentecostés cuando descendía el Espíritu Santo y qué pasó? ¿Les repartía? Cuando Isaías en el capítulo 6, el versículo 1 en adelante, cuando dice él, vio los serafines dando gloria a Dios, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y él dijo, ay de mí, que yo vivo o yo soy pecador. ¿Y qué pasó después? Vino un ángel que le hizo un carbón encendido. Y después el hombre ya es preparado para hacer la misión. La Biblia nos enseña claramente que cuando los 40 años que Israel caminó en el desierto, en la noche aparecía una nube de fuego. A pesar, dice la Escritura en Éxodo capítulo 32, dice que yo conozco que son pueblos de dura cerviz. De tal forma que el pueblo pecaban, caían. ¿Se apartó Dios de ellos? ¿Se apartó la nube de fuego? Si usted se ha caído también, Dios no se ha apartado de usted. Está para levantarlo y para sostenerlo y decirle, vayamos, sigamos adelante, que no hemos llegado a donde debemos llegar. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿quién? Purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro o como a plata, y traerá a Jehová, que dice, ofrenda a justicia. Si nosotros ahora, que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros no lo permitimos decirle, Señor, venga en mí, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que va a quemar toda la escoria que nosotros tenemos. Entonces, cuando Él venga en gloria, diríamos, como dice el profeta Isaías, he aquí nuestro Dios, la hemos esperado y Él nos salvará. Pero si no lo hacemos ahora, tarde o temprano, solo por la presencia de Dios, que es fuego, dice el libro de Apocalipsis, todos los pecadores serán ¿qué? Quemados. ¿Eso es lo que está diciendo acá? Y si usted está aquí en esta mañana, es que con el amor de Dios le está diciendo, o me está diciendo, que me rinda a los pies de Cristo Jesús. Nosotros no luchamos ni con carne ni con sangre, luchamos contra potestades que no están en nuestras alcances vencerlo. ¿Por qué? Porque Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe, el cual por él, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciados a lo propio, y se sentó a la diestra de ¿quién? Del trono de Dios. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Y dice Isaías capítulo 45, el versículo 22, dice, miradme a mí. Cuando nosotros desviamos la vista de Cristo, bueno, ustedes ya saben lo que pasa. Pero si nosotros seguimos adelante, viene la promesa de Dios. Hay veces que el ser humano se frustra. ¿No le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado durante los años que ha sido como cristiano, se siente gusto y acómodo? Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tomar mi decisión y rendirme a los pies de Jesús.
¿Los hijos de Dios no caen? Sí. Pero dice, si confesáis vuestros pecados, dice Juan, 1 de Juan 1:9, que Él es justo y verdadero para perdonar nuestros pecados. Y dice el capítulo 2:1, decía, abogado tenemos. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros que no nos da ganas de venir a adorar a Dios? ¿Quién nos impide al venir a gozar en este día? ¿O se siente triste usted de estar aquí? Pero si nosotros hacemos y pedimos al Espíritu Santo que obre, que nos queme ahora, entonces vendrán los frutos, más el fruto del Espíritu es ¿quién? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alabado sea el Señor. Pero recuerda que lo expresa aquí individualmente. No lo expresa como plural, lo expresa en cada palabra como individual. Dices Hebreos 12:29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy ¿quién? Dios. ¿No se dan cuenta ustedes que uno se desespera tan rápido? ¿No les pasa? Miren, estaba trabajando con un amigo y estaba haciendo lo mejor que podía para dejar el trabajo bien. Y tan de repente empiezan a hacer otros trabajos y empieza a reclamarme y a gritarme, diciéndome que por qué dejé el trabajo mal y que por qué yo hice lo mejor que podía. Empezó a despertar aquello que estaba durmiendo en mí. Y lo miraba y seguía gritándome y dije, mejor me voy a tranquilizar. Pasaron como 3 horas, me mandó a hacer otro trabajo afuera. Y llegó bien sonriente a sentar conmigo y dice, oh, ¿tú sabes hacer ese trabajo? Le digo, sí. Oh, me dice, mira, y empezamos a hablar. Y cuando vi que era el momento, le dije, mira, no me gusta que me grites. Y él sonriente y dice, no, es que yo soy así. Digo, no me gusta que me grites. Número 1, me pagas para que trabaje. Para trabajar, para ayudarte. No me pagas para que me grites. 2, si mis compañeros los gritas y ellos no dicen nada, es porque ellos están dejando, pero no debes de hacer con ellos. Y se me queda mirando y yo hablando. Y dice, pero yo estaba jugando. Pero le digo, no me gusta que me grites. Una cosa te digo, la forma que tú me estabas hablando, y si yo te hubiera contestado en esa forma, terminamos peleando. Y ese señor, desde esa vez me dijo, perdóname. Y los días que desde aquel entonces pasó esa ocasión hasta hoy, ninguna vez me ha gritado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera reaccionado en la misma forma? ¿Verdad que nos cuesta controlarnos? ¿Verdad que queremos arreglar las cosas nosotros en nuestras manos? ¿Quién es el que pelea por nosotros? Entonces, ¿por qué hacemos el trabajo por Él? Cuando nosotros hacemos ese trabajo por Él, terminamos mal. Pero cuando dejamos por las cosas que Él haga, ¿qué sucede? Viene la paz y la tranquilidad. Y dice Salmos 46, dice, estad quietos, conoced que soy ¿qué? Determinar la forma que reaccionas ante las cosas a quien conoces. Eso es lo que está diciendo ahí. Que yo soy Jehová. Estad quietos, yo soy Jehová. Yo arreglo las cosas. Quizás hay una cosa que no hemos entendido y comprendido. Si tenemos un corazón sincero, como dice el Salmos 10:12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble. ¿Qué dice? Debemos pedir a Dios. Mateo capítulo 3. Bueno, aquí vamos a hacer un estudio. Lo vamos a hacer lo más rápido que podemos y vamos a usar el método para interpretar la Biblia, el método descriptivo, de tal forma que vamos a dejar la Biblia que se explique por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben y están seguros que Cristo es Dios, y están seguros que Cristo también es humano. ¿Están seguros que hoy, están conscientes que hoy, el tiempo que estamos viviendo, especialmente en este mes,
que la gente tiene un concepto equivocado de Dios. Y de tal forma los demonios se han encargado para dar, enseñar quién es el Dios que están adorando a la gente. Y no me crean a mí, vamos a estudiar la Biblia. Y de tal forma quizás ustedes se van a descubrir a quién le ha enseñado a Dios, a quién adora usted. Vayamos a ver el número 1. ¿Quién es Cristo? Vamos a ver la Biblia en 7 testimonios que puedan decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 1. El Padre da testimonio de Jesucristo que es su Hijo. Dice Mateo 3, 16 al 7, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía. ¿De dónde? Que descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿En qué dice? ¿En quién tengo complacencia? Las mismas palabras que fue pronunciado a Cristo Jesús es pronunciado a nosotros si nosotros nos rendimos y aceptamos que el único que podemos ser salvos es Cristo Jesús. ¿Quién está dando testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios? El Padre. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. Mateo 26, 62 al 64 dice: y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? Que testifican estos contra ti. Mas Jesús, ¿qué hace? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. En otras palabras, sí lo soy. Si el Padre da testimonio que Jesucristo es su Hijo y Jesús acepta que es el Hijo de Dios, yo también lo creo. Amén. Número 3. ¿Qué dicen los ángeles acerca de Jesús? Entonces el ángel es Gabriel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será, ¿qué dicen? Llamado Hijo del Altísimo. Número 1, el Padre da testimonio. Número 2, Jesús lo acepta. Y 3, el ángel le dice lo mismo. Número 4, miren, también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres ¿qué? El Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Mateo también dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. 4. Padre, Jesucristo lo acepta, los ángeles dicen, y los demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Está claro? ¿Vale la pena estudiar la Biblia? Número 5. Recuerden, nos faltan unos cuantos más, son 7. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocí. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con quién? Y yo le vi y he dado testimonio de que es, ¿qué dice? Número 5. Los discípulos llegaron a reconocer que ¿quién era Cristo? Hijo de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso ir también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Lo conocían o no lo conocían? Número 6. Un soldado romano dio testimonio quién era Cristo Jesús. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto en el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, la número 7. ¿Usted da testimonio que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Están seguros? Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir Dios hacia mí? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Son las mismas palabras. En hebreo se traduce de diferentes formas, pero es la misma línea y sí tiene su mismo significado. Todos los llamados de mi nombre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Hermanos, Dios nos ha sacado en un lugar donde nadie de nosotros le gustaría estar. Si tú naciste en la iglesia, alabado sea el Señor. Y si tú vienes acá y es la primera vez que estás acá, alabado sea el Señor. Y también debemos conocer a los que no conocen, también Dios los ama. ¿O no lo creen? Los llamados de mi nombre. Lo que Dios está diciendo es que tú reflejes mi carácter, los perfiles y las cosas que hago. A eso te he sido llamado. ¿Por qué? Porque somos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? La semejanza de ¿quién hicimos? Del mal. Entonces vino a Jesucristo, dice el libro de Efesios capítulo 2, que Dios no nos dejó solo, sino que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, de tal forma que Él está dispuesto a cambiarnos y transformarnos de ser hijos de Dios, ser llamados de su nombre. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero acerquémonos pues al trono de la gracia a pedir el oportuno socorro. Hace aproximadamente unos 4 años, no hace muchos años de haber llegado a la iglesia, y había un caballero que siempre llegaba a la iglesia. Y de tanto que llegaba, me acerqué con él y le digo, oye, ¿podrías darme tu número de teléfono, tu dirección? Y quiero ir a visitarte este domingo. Y me dice, está bien, me lo dio. Le llamé, le dije, voy a llegar tal hora a las 3 de la tarde. Me dijo, está bien. No sé si a veces no es bueno cuando tú comentas lo que tú estás haciendo. Porque yo vine y le conté a alguien, decirle que mira, voy a visitar a tal persona. Y esa persona me dijo, no, tío, ¿para qué vas a ir allá? ¿Vas a ir a perder? Ese hombre ya no tiene solución. Y le contesto y le digo, mira, la Biblia dice que yo tengo que ir. ¿Dice la Biblia o no lo dice? Entonces voy. Llegué con él a esa hora y me estaba esperando. Y cuando me senté, me dice, te doy las gracias por haber venido. Muchos han preguntado mi número y que vienen a visitarme y nunca han llegado. Y eres el primero que llegas. He venido acá a visitarte con un propósito. Quiero estudiar la Biblia contigo. Y el día que tú ya no quieres, avísame, ya no vengo más. Y me dijo, está bien. Y empezamos a estudiar. Preguntaba. 1 año, 2 años. Decía, un día me voy a bautizar. Pasaron los años. De tal forma llega un día y dice, me quiero bautizar. Hoy es uno de los diáconos más activos en la iglesia donde él está. Es bien misionero, ¿no? Así como hacía allá, también así lo hacía en la iglesia, celoso en las cosas de Dios. Y si yo hubiera escuchado las palabras, decir, ¿para qué más? ¿Qué hubiera pasado? Si yo les hablara de mí, de dónde vengo, ¿les gustaría saber? Toda mi familia son católicos. Y mi papá, dicen del pueblo, que era uno de los mejores
espiritistas en el pueblo y llegaban mucho a buscarlo. Y tengo algunas hermanas que están haciendo lo mismo. Y Dios aquí me tiene a mí. Y no solo eso, mire de dónde me sacó. A los 6 años o 7 años que yo tengo uso de razón, yo tomé una decisión de lo que quería hacer en la vida. Hacer todas estas cosas. Yo recordaba cuando yo estaba en mi pueblo, decía, si un día voy a salir aquí, voy a ir a la ciudad, voy a estudiar eso y me voy a dedicar a eso, y eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y cuando llegó el día de salir a mi casa, dejé la escuela y empecé a dedicarme solo a esas cosas. Este brazo fracturó 5 veces y no lo dejaba de hacer. Mi rodilla también no lo dejé de hacer. ¿Por qué yo no dejaba hacer las cosas que yo estaba sufriendo a pesar de había tomado una decisión, pasara lo que pasara, yo iba a hacer eso? Estudié y leí muchos libros, tanto como el taoísmo, el budismo. Conozco un poco respecto a la filosofía, las creencias, el espiritismo que se ha metido en tanto lo que la nueva era que se conoce ahora. A estos 2 hombres que ven abajo, que están conmigo, fueron uno de los que fueron mis maestros. Aprendí muchos de ellos que ahora lo utilizo en mi propia vida. Pero hasta con uno nos peleamos, discutimos. De eso vivía, de eso trabajaba, y esa es toda mi pasión. Discutí con ese hombre de tal forma, tomé una decisión, nunca más regresar a trabajar en su escuela y que iba a ir a otro lugar. Me fui a inscribir en otro lugar, me hicieron lo mismo, me abrieron las puertas. Pero gracias por ese pleito que hubo con él, porque si no hubiera tenido ese pleito, no hubiera llegado al otro lugar. Y tan de repente, estando en ese lugar, enseñando y trabajando, llega los adventistas del séptimo día. Con el propósito de inscribir a un primo de los que llegaron allá, y se inscribieron. Y nunca jamás en mi vida había escuchado la palabra adventista del séptimo día. Pero hermanos, Dios ha trabajado y sigue trabajando conmigo. Hay muchas cosas que tengo en mi mente y que todavía no la he podido hacerlo, pero sé que caminando con Cristo en algún momento podré tener la victoria. Hay muchas cosas que he aprendido allá de tal forma, a veces son lo que me impide hacerlo, pero sé que Dios está trabajando conmigo. No soy perfecto, no soy, pero Dios está trabajando conmigo. Y aceptando a Cristo me cubre con su justicia. Y de eso estoy contento. Me ha costado buscar ciertas cosas. Cuando me bauticé, me corrieron de mi trabajo. Pero hasta aquí Dios ha estado conmigo. Hace 8 años que soy adventista del séptimo día. Hicimos un concierto para recaudar fondos para una iglesia que ni sé de dónde es. Pero la iglesia ya está parada. Ya hay un lugar donde los hermanos adoran a Dios. De tal forma que antes solo se reunían en un patio de una casa. También Dios me ha llamado a estar predicando en diferentes iglesias. Y también estoy trabajando en la radio, en la 1580. Si alguno de ustedes quieren escucharlo, lo pueden hacer. Y también, no hace unos días que dejé de trabajar con los grupos de aventureros, que fueron los primeros grupos que se levantaron en mi iglesia, y ahora ya hay conquistadores. A pesar de tus dificultades, de la forma que vives o la forma que haces, pero si cuando Dios está al control de tu vida, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con los profetas, los apóstoles y los seguidores de Él, siempre te ayudará a vencer y a poder subir y caminar al lado juntos con Cristo Jesús. Pero si no lo haces, el otro lo va a hacer, te va a enseñar, te va a instruir de tal forma de llegar a hacer sus propósitos. Vamos a leer unos textos. ¿Cuál es el concepto que tienen los demonios quieren transmitir a los seres humanos? ¿Saben quién escribió el libro de Job? ¿Saben? Job. Lo escribió Moisés. Fue el primer libro de la Biblia que fue escrito.
Si ustedes leen el capítulo 2 y el capítulo 1 y el 2, hay un gran conflicto que ni Job mismo se ni entendía ni comprendía lo que estaba pasando. Pero Dios y Satanás sí sabían lo que estaba pasando. De tal forma, a pesar del mundo lleno de pecado, Dios recomienda a un hombre de ser justo, perfecto, recto y apartado del mal. Pero llegan sus tres amigos, y sus tres amigos, si ustedes leen y estudian el libro de Job, van a ver y van a entender que si tú estás sufriendo es porque algún pecado has cometido. Si tú estás haciendo porque algo estás haciendo. Eso es así. Mire que dice el libro, uno de los amigos de Job, que dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginación de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todo mi huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parase delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no lo conocí. Y quedó oído que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Qué dice el fantasma? ¿Será el varón más limpio que él que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confían, y noto necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitaban en esa casa de barro, cuyo cimiento están, ¿qué dice? En el fuego. ¿Cuál es el concepto que tienen los demonios de Dios? ¿Cuál es el concepto que tienen los amigos de Job? ¿Y cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha revelado? Tanto como el fuego del Espíritu Santo nos puede quemar la escoria que tenemos, o tanto lo va a hacer cuando Cristo venga en su segunda venida, o la segunda resurrección de todos los que serán perdidos. No, pero ¿cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a hablar respecto a eso? Hay un doctor que no es adventista, pero es cristiano. Escribió 2 libros que se llaman Avergonzado del Evangelio, y el otro dice Difícil de creer. Se llama John MacArthur. Ese hombre escribe en su libro que cómo es posible que en las iglesias evangélicas se está predicando la palabra de Dios al gusto del consumidor. No le tocan, no les enseñas, no les hablas de fuego, de esto, aquello, porque se van a ir. De tal forma que ya no los diezmos o las cosas que se dan o las ofrendas, ya no usan sobres, sino que tarjetas de crédito pasan, y así van pasando, y miles de gente están llegando a ese lugar. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Y oro a Dios que no entre en nuestra iglesia, y sé que esta es la iglesia y vivirá hasta el tiempo de fin. Nadab y Abiú, hijo de quién? De Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en él fuego. ¿Sobre cuál? ¿Y qué pasó después? ¿Era fuego de Dios? ¿Era fuego de quién? Fuego extraño. Levítico sigue diciendo: y salió fuego delante de quién. ¿Qué le hizo? Y murieron delante de él. ¿Está pasando hoy en nuestros tiempos? Hay un gran despertar religioso. La gente donde se hace milagros dicen que aquí está el poder de Dios. ¿Realmente es el poder de Dios? Pero déjame decirle, a pesar de todos estos lugares, Dios tiene sus hijos, de tal forma que Él los va a traer. Y muchos quizás estamos aquí ahora y que nos veremos en el tiempo adecuado también, si no nos rendimos a los pies de Jesús. Esa es una verdad, y la Biblia lo dice. Tenemos también la palabra que profética más segura. No tienes una fuente más grande que tú puedas tenerlo más que estudiar la palabra de Dios. No hay. No hay. No importa con el intelecto, el conocimiento que tú tengas, nunca podrás superar la palabra de Dios, porque es segura. Y eso debemos dar tiempo para estudiarlo. Y saben, nos cuesta. Número 1, ni tenemos el hábito para leer. Número 2, si no quieres saber cuándo vas a leer la Biblia, lo podrás leerlo, y cuándo lo vas a estudiar.
¿Cuántos estamos contentos con los proportores que están aquí en esta iglesia? A pesar de que mucha gente no quiera, no comprar o alguna cosa, que compraron un libro de tal forma, en un instante dejando ahí, el Espíritu de Dios nos tocará y algún día llegará a hacer su obra, de tal forma que quizás muchos de ustedes no lo hicieron, o quizás yo no lo hice tampoco. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. No, que mire, este le puede ayudar. No, es que no puedo, no me gusta leer. No, que es, pues no lees. Nunca conocerás el verdadero Dios, porque tienes que leer para poder entenderlo. El Dios que dice la Biblia que es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice Mateo 24, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarás si fuera. Si tú quieres, si tú decides, también serás engañado. Pero si no quieres, si agarras la palabra de Dios, estudiarlo y ver cuáles son las artimañas de Satanás para poder hacerte caer, ahí está. Aférrate en la palabra de Dios y estúdialo, porque si fuera posible, eso significa que no todos van a ser engañados. Alabado sea el Señor, y que todos seamos nosotros que no seamos engañados. Apocalipsis 13:14 dice: y también se hace grandes señales, de tal manera que hace, aún hace descender fuego. ¿De dónde? ¿Dónde menciona la Biblia que Satanás hizo descender fuego del cielo? ¿En dónde? ¿En qué libro? ¿El libro de Job? ¿No ven cuando Satanás llegó a la presencia de Dios? Le dice: pues tócalo. Y Dios dice: mira, no toques su vida. ¿Y qué hizo? Fuego de Dios cayó del cielo de cielos, y él le daba el anuncio de Job. ¿Y era de Dios venía eso? No. ¿De quién venía? De Satanás. Mire, si entendiéramos el libro de Job, si estudiáramos, es la llave para poder entender las cosas que están dentro del libro de Job. Y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de ¿qué? De la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y, ¿qué dice? Vive. Apocalipsis 16:14, pues son espíritus, ¿qué dice? Que hacen señales y van a los quienes. ¿No es lo que estamos mirando? ¿No es lo que estamos viendo? Que la mayoría de los presidentes consultan a quienes, los espiritistas. Si van a consultar eso, ¿son guiados por quiénes? ¿Estamos entendiendo hasta aquí lo que queremos decir? Número 1, tenemos un Dios poderoso. Número 2, Él está trabajando a través de su Santo Espíritu para cambiar nuestra vida. Y número 3, si no lo hacemos, tarde o temprano nos quedaremos igual con Satanás. Porque dice el libro de Mateo capítulo 25, hablando desde el 33 en adelante, el último versículo, diciendo que el lago de fuego no fue hecho para el ser humano. Alabado sea el Señor. No fue hecho ni para ti, ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros seguimos a Él, tarde o temprano nos iremos con Él. ¿Está claro la Biblia? Hay de aquel, dice el libro de Isaías, el que pelea con su hacedor. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, ¿qué dice? De la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus. El enemigo de las almas desea impedir estas obras antes que llegue el tiempo para que produzca tal movimiento. Tratará de evitar introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre quienes, sobre las iglesias que pueden colocar bajo su poder seductor. ¿No sé lo que dice el libro de Apocalipsis? Que van a donde, a los reyes de la tierra. Hay 3 poderes, dice el libro de Apocalipsis, que tiene el dragón. Número 1, ¿quién es el dragón? El espiritismo. Número 2, el falso
profetas. ¿Quiénes son esos? Los falsos profetas. Y la peste, o un imperio universal que tratará de dominar todo lo que se llama tierra o humano. Pero Dios tiene otro equipo que están dispuestos a dar todo por Él. Marvin Moore, considero que es un buen escritor. Por tantos libros que él ha escrito, dice así: Dios eligió un momento histórico cuando estaba ocurriendo un cambio capital del paradigma en la sociedad occidental, para enviar entonces a su Hijo al mundo por primera vez. ¿No había un gran despertar religioso en aquel entonces cuando Cristo nació? ¿Había o no había? Sí, lo había. ¿Y está pasando hoy en nuestros tiempos? Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero sé que mi Cristo regrese pronto. No sé cuántos años que pueda haber, pero sé que mi Cristo va a regresar pronto. Número uno, las profecías se están cumpliendo dentro de la iglesia, y dos, se están cumpliendo fuera de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué vienes en realidad? ¿Qué es lo que estás haciendo en realidad? Hay textos en la Biblia que, no sé, vayamos a ver uno y terminamos con esto. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿qué? En nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. Antes del diluvio, ¿a quién llamó Dios? A Noé, a interceder por ¿quiénes? Por el pueblo. Cuando Dios venía a destruir Sodoma y Gomorra, ¿lo quería destruir, sí o no? No. ¿Qué hizo? Fue y buscó a su amigo Abraham para que hiciera ¿qué? Que interceda para ¿quiénes? Para el pueblo. Y de tal forma Abraham empezó a rogarle a Dios, diciéndole: si hay 50, 40, 30, 10, de tal forma que no hubo ni tan siquiera 10 en el pueblo. ¿Fue destruido? Sí. Pero primero, ¿qué hizo Dios? Buscó a un ser que intercediera por ¿quiénes? Por el pueblo. 3. Cuando el pueblo vagaba en el desierto, de tal forma llegaron a ser un becerro tan grande que cada uno decía: pongan los aretes, los zarcillos que tú tengas de tu hijo, de lo que todos pongan. Y dice que hicieron un becerro. De tal forma, dice Dios: mira, Moisés, desciende, baja, mira, tu pueblo se ha hecho corrupto. De tal forma, dice Moisés: no, mi pueblo no es mío, es tu pueblo. De tal forma que Moisés le llega a decir a Dios: Señor, si tú no los perdonas a este pueblo, si tú no lo haces, Señor, ráyame de tu libro. ¿Y qué le dijo a Dios? No, Moisés, el que pecare contra mí, lo rayaré en mi libro. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está buscando un intercedor? ¿Sí o no? Nosotros también hemos sido llamados para interceder por las personas que hoy padecen o que están sufriendo por causa de nosotros, solo por no hacer la obra. Esa es la realidad. Siempre Dios tiene el interés tan grande hacia nosotros. ¿Ya lo entendieron el versículo? No lo han comprendido. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. No se puede explicar, no se puede contener, no hay explicación. ¿Por qué el Dios tan grande y tan poderoso, que dice la Escritura que ni tan siquiera el universo lo puede contener, mas dice que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo? De tal forma, dice, gime, clama. Está un ser humano tan pequeño así solo por no se rinde al Espíritu Santo. De tal forma, el grande Dios del universo se rinde a los pies de alguien solo por su yo no abrió su corazón. Pero nunca se cansará hasta el último día que tú vives aquí en la tierra. De tal forma que podrías hacerlo como
tomar sus decisiones como lo hizo José, Daniel, David o Sansón. O la mujer que escondió a las espías, que nunca se esperaba una salvación con ellos, pero fue la que usó Dios para salvar a sus hijos. No diga nada, mejor cierre la boca. Lo que necesitamos ya no son sermones, que nosotros podamos vivir lo que nosotros conocemos. Y nunca podremos hacerlo si no nos rendimos a hacer a los pies del Espíritu Santo, o a los pies de Cristo. Hay personas tan buenas afuera, hay personas que aparentemente son más cristianos que nosotros, sí lo hay, de una moral bien clara, sus propósitos bien claros, pero eso no significa que son salvados, porque el único que salva es Cristo Jesús. No importa lo bueno que hagas tú, no por eso vas a salvar. Por la sangre de Cristo Jesús, por su vida que dio la cruz de Calvario, somos salvos. Por corazón, Pablo dice en el libro de Efesios 2:8, dice, pues para que nadie se gloríe, no por obras, sino que somos salvos por gracia, y alabado sea el Señor. Si estoy aquí enfrente de ustedes es por gracia. No estoy aquí no estoy por gracia, porque Cristo me amó, dio su vida por mí y aquí me tiene. Yo me acuerdo en una ocasión que sonaba mi teléfono y no lo contestaba, de tal forma que escuché el mensaje que decía, me gustaría que verte fuera de la iglesia, te odio. Y oré por esa persona. Y nunca me olvidaré con una persona que me odiaba tanto que cuando lo miraba pareciera que estaba orando para que y le pedí a Dios y le clamé a Dios que diera una oportunidad para encontrarme con esa persona, con la misma, y que le pusiera en su corazón que también hiciera lo mismo, y que en un momento podremos encontrarnos con Él. El momento más esperado, si hubiera sabido que vendría de esa forma, quizás nunca lo hubiera pedido. Me llama un amigo, me dice, hey, ¿sabes qué? ¿Estás trabajando? Le digo, no. Mira, hay alguien que necesita a un trabajador acá, ¿podrías venir? Le digo, sí. Ay, ¿quién? Cuando llego allá en la mañana, ¿qué creen ustedes que va a ser mi patrón en ese día? A la persona que me odiaba tanto. Y le pedí y le rogué a Dios. Pasó la semana. Y me dice, ¿tienes trabajo el próximo? Le digo, no, pues venga para acá, está bien. Y hoy en día somos amigos y nos hablamos unos a los otros para poder si tenemos o no tenemos trabajo. Dios es poderoso. Amén. Miren, no hay una cosa más grande que usted viva que le cuente. Y Cristo dice, esa es la experiencia individual que Él quiere hacer con nosotros. Entre más cosas veo en mi vida, hay cosas que a mí me duelen porque yo la busqué. Y en eso no hay un gozo. Esa es una realidad. Pero cuando tú estás sufriendo por causa de Cristo, hay un gozo y una alegría porque tú sabes por qué estás sufriendo. Pero si estás sufriendo aquí en esta mañana por alguna razón, Dios te dice, ven, te ayudo y te perdono, vamos y vamos adelante. Y termino con este pensamiento. Si el Espíritu Santo se rinde ante un ser humano, si no queremos dejar en nuestro yo, porque eso es lo que nos impide hacerlo, aunque sea el Dios del universo, no podría salvarnos a menos que nosotros lo aceptemos. Hoy en esta mañana voy a hacer una invitación. Número uno, no sé si hay alguien aquí en medio que no se haya bautizado. Decir, Señor, yo quiero rendirme a tus pies y aquí estoy. Pueda pasar aquí al frente. Número dos, si hay alguien aquí en esta mañana que ha estado muchos años y no ha hecho lo que debería hacer, también bienvenido. Y número tres, había un predicador allá en San Francisco. Había más de 8,000 personas ahí en ese lugar donde él predicó. Y de tal forma que se le olvidó hacer el llamado. Dijo, bueno, lo haré mañana. Y esa noche es cuando hubo el gran terremoto de San Francisco. De tal forma ya no regresaron las personas que habían estado una noche antes. Y él dijo, siempre cuando predique la palabra de Dios, siempre haré un llamado. Porque la vida no está escrito hasta cuándo vamos a vivir. Puede, hoy estamos aquí y más al rato no lo sabemos. Pero no hay nada mejor que estar en los brazos de Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, número uno, que tiene el anhelo de hacerlo, puede pasar al frente. Y si no lo deseas, puedes quedarte ahí tranquilo, sentadito.
No mires a tu lado diciendo, bueno, si yo no paso, ¿qué dirán? No, tú ven si tú quieres venir. Y si no quieres también, ven. Dios es grande y te respeta la decisión que tú estás haciendo. ¿Quién será el primero que va a pasar acá? Vamos a orar juntos, vamos a cantar el último himno y vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer y que Dios nos pueda traer en la tarde. ¿No hay nadie? No voy a insistir mucho, no voy a usar psicología ni nada, sino que creo que lo que hemos visto, que tenemos la necesidad de buscar a Dios. Tenemos la necesidad de buscar y pedir a Dios el Espíritu Santo. Tenemos la necesidad de tal forma entregarnos y rendirnos a los pies de aquel que dio su vida por nosotros. ¿No hay nadie? Si no hay nadie, pase aquí al frente. Podemos colocarnos de pie y vamos a orar. Yo me acuerdo cuando el día que el predicador estaba predicando, yo sentía, yo me quería parar, pero no sé, como que alguien me jalaba y no podía. Número uno, quizás por la pena, dos, por la vergüenza, y tres, pues no tomaba la decisión. Pero cuando me levanté dije, me voy a ir, no me importa lo demás, voy al frente. Y si usted quiere hacerlo, está bien. Y si quiere estar ahí sentado, está bien. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Yo no conozco a cada uno, como ni ellos me conocen a mí, Señor. Pero una cosa sé, es que nos conoces a todos los que estamos aquí. Escucha los clamores, Señor, o el sufrimiento, o el dolor, o las cosas que le impiden que nos acerquemos hacia ti, que tú puedas romperlo con tu poder. Tú eres el dueño de todo, Señor, y por lo tanto, pues no tenemos nada que ofrecerte a ti, solo poderte decir gracias, y Señor, úsanos como instrumentos tuyos. Bendice a cada líder de esta iglesia, bendice a los pastores, a los dirigentes, a los niños, Señor, los padres que puedan tener el conocimiento de tu palabra para poder instruir a sus hijos. Y la obra del colportaje, bendice a los jóvenes que han venido desde Montemorelos hasta acá, y que tú puedas dar el éxito con el propósito de salvar almas, y que todos juntos podemos estar listos cuando tú vengas. Cuando el día que llegan a desanimarse, que tú, Señor, que tú las puedas recordarles que estén quietos, porque tú eres el que pelea sus batallas. Y los lugares donde entran y no se pueden ser recibidos, habrá otros donde pueden ser apreciados. Señor, gracias por todo. Y una vez más, perdona nuestros pecados. Somos pecadores y por tu gracia seremos salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.